Ok, recolección de datos. Esto es ya donde se pone más interesante el proyecto de investigación. No vamos, quiero hacer una diferenciación entre un proyecto y entre elaborar el proyecto de una vez. Si bien es cierto, nosotros venimos trabajando que el objetivo tiene que decir las acciones que debe realizar la persona que está elaborando el plan de investigación. Si este plan de investigación se lleva a cabo, entonces cuando hablamos de recolección de datos, hay que llevarlo a la práctica. En nuestro caso, como es un proyecto de investigación, nosotros lo más que vamos a llegar es a hacer una prueba piloto. Es decir, vamos a elaborar nuestro cuestionario, vamos a elaborar nuestra encuesta, por ejemplo, si es el instrumento de recolección de datos que vamos a utilizar. Y vamos a, entre nosotros mismos, los estudiantes que estamos aquí, nos vamos a compartir la encuesta y la vamos a responder. Esto es porque sirve para validar el cuestionario. Validar quiere decir que de repente hicimos una pregunta que está confusa y que nos están dando una información que no queremos. Pero esto no lo podemos hacer ya haciendo haciendo la encuesta, haciendo la recolección de datos ya con las personas reales. Entonces tenemos que simular una encuesta para validar que las preguntas que hicimos son las correctas y nos van a dar la información que nosotros necesitamos. Si no es así, entonces hay que hacer ajustes. Para eso se llama prueba piloto, es decir, antes de ir al campo de acción, a la batalla, pues hay que pensar cómo va a reaccionar el cliente, cómo va a reaccionar el fenómeno si nosotros vamos a hacerle la encuesta. Entonces, quiero hacer esta diferenciación. En el proyecto de investigación solo hacemos una simulación, es decir, se le llama prueba piloto. Ahora, cuando ya estamos llevando a cabo la investigación como investigadores, entonces sí, nosotros vamos a llevarlo a cabo. En este caso, solo nos quedaríamos en elaborar el cuestionario para la encuesta o la entrevista y hacer la prueba piloto entre nosotros mismos para ver si funciona el instrumento que vamos a elaborar. Pero hasta ahí vamos a llegar, solo lo ponemos como anexo al plan de investigación, ponemos como anexo incluso la respuesta que nos dieron o un análisis de los datos que recabamos, que obtuvimos de la encuesta, y esa sería como parte de la conclusión del proyecto de investigación. Así sería un buen proyecto de investigación que primero Dios lo vamos a lograr, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que hacer su parte y vamos a trabajar. Bueno, ¿qué queremos lograr con la recolección de datos? Aplicar uno o varios instrumentos para recolectar los datos. Cuando hablamos de instrumentos, en nuestro caso, que toda la mayoría de proyectos de investigación son cuantitativos, pues se va a hacer una encuesta, una entrevista, un cuestionario que deben de responder las personas que están inmersas en la unidad de análisis. Tomar en cuenta, digamos, los criterios que nosotros tenemos, por ejemplo, en clase, ¿no? Los que estamos trabajando acá, por ejemplo, ya dijimos que vamos a utilizar el 95% de confianza en la muestra, ya dijimos que le vamos a tolerar el 5% de error y que la probabilidad de ser escogido está a 50 sí, 50 no. Entonces es el 50%. Codificar, ¿verdad? Porque resulta que los datos que vamos a traer, por ejemplo, si vamos a preguntarle sobre si la persona que nos está respondiendo es femenina o masculina, o está
pues ahora ya hay que poner otro, ¿verdad? Por aquello de que alguien diga yo no soy masculino, no soy femenino, soy de otro. Pues ahora tenemos que aceptar de que ya hay diversidad de género y hay que ponerle masculino 1, femenino 2, otro 3. Entonces, y ahí estamos codificando. ¿Para qué codificamos? Para que se nos haga fácil la vaciada de la información. Porque si nosotros vamos a tener la serie de encuestas, en este caso 258, que son de 780 la población de clientes o de cuentas por cobrar. Entonces, con 258 encuestas, y la primera pregunta que dice, diga qué género es, ¿verdad? Entonces está masculino, femenino y otro. Y vamos poniendo femenino, masculino, otro. No, mejor codificado. El 1 quiere decir masculino, el 2 quiere decir femenino en la pregunta número 1, ¿verdad? Y en 3 quiere decir otro. Entonces, nos es más fácil vaciar la información. Entonces, para eso hay que codificar. Vamos a ver qué dice Adriana Montoya. Pregunta, en las muestras no probabilísticas, ¿cómo se calculará la muestra? Ya hablamos de ello. Tengo problemas con el audio, no se oye nada. Buen día, Lick. Ok, vamos a ver qué podemos hacer si tal vez le damos un poquito más de volumen. ¿A qué se refiere con otro, verdad? Bueno, hay diversidad de género y eso pues lógicamente tenemos que saberlo, que existe. Ya hoy no podemos decir que solo hay masculino y femenino. O sea, podemos meternos a algunas discusiones ahí de que la Biblia dice que mujer y hombre los crió, pero digamos entre la tolerancia que nosotros debemos de tener está en que tenemos que entender que el ser humano se ha depravado y en esa depravación pues lógicamente llegan a otro género, ¿no? Estoy buscando aquí a ver cómo darle más volumen. Vamos a hacer una prueba aquí de muting para darle un poquito más de volumen al micrófono. Vamos a ver, altavoz, un test. Uno, dos, tres, probando. Ok, vamos viendo ahí. Bien, si no me cuentan a ver cómo funciona. Okay, sigamos entonces. Ok, estamos en la codificación de las preguntas que se van a hacer cuando se van a recolectar los datos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué capacidades? ¿Qué habilidades necesitamos? Pues lógicamente, primero estar inmersos en el tema que estamos investigando, que estamos proponiendo investigar. Plantear y resolver problemas, que esto lo venimos manejando desde el inicio. La capacidad de análisis y síntesis y abstracción, que es lo que más se necesita en este curso, ¿verdad? Esa capacidad de abstraer, capacidad de aplicar conocimientos en la práctica. También necesitamos la capacidad del uso de tecnología de información. Eso ya lo estamos viendo ahorita. La tecnología de información es lo que nos hace a nosotros pues tener esta comunicación y luego pues ya vimos cómo se calcula la muestra. No hubo necesidad de que
supiéramos cómo despejar la fórmula para calcular Vamos a el tamaño levantarte, de la hombre, vas a muestra. ver cómo se llama. Y, Si las cosas no son así, las necesitamos María eh, Fernanda. cómo trabajar las tecnologías de información y No estás viendo comunicación. nada, mira, que no entiendes nada. Capacidad crítica y autocrítica para analizar el desarrollo de la disciplina en el No te están ámbito dando local y tu nacional, me con estás pagando. fundamento en la investigación científica. Lick, perdone, ¿será que le puede poner mute ahí a Huawei G9, porfa, que no nos Vamos a deja ver, oír bien? veamos cómo está el Huawei 9. Vamos a ver si le podemos poner un muting aquí. Ah, ya ¿Ya? silenció su audio. Así. Es que ya la regañaron ahí. Sí, que no entiende nada. Bien, vamos entonces. Continuemos. Vamos poniendo nuestra presentación. Entonces, cómo obtienen los investigadores los datos que buscan? Y pues aquí, desde el punto de vista cuantitativo, es a través de encuestas y a través de entrevistas. Esto es tan fácil hoy con las tecnologías de información porque yo puedo crear una encuesta eh, para ser enviada cuando es a todo público, le envía a todo público, pero cuando es a un público exclusivo, pues también se puede enviar. ¿Por qué? Porque se tienen bases de datos y aquí es donde se comercializa la base de datos, ¿verdad? Porque se ha pedido, hay una ley que impide que las empresas que tienen bases de datos o información de personas, está prohibido que la vendan. Porque aquí, cuando nosotros ya comenzamos a hacer investigaciones, necesitamos una base de datos. Yo lo veo, por ejemplo, en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, donde soy miembro y ahí tienen toda la información y de vez en cuando aparecen encuestas de ellos mismos. Entonces es un sector exclusivo, ya son solo aquellos que son agremiados, por ejemplo, los que son miembros del Colegio de Economistas, que es el mismo de Contadores, los miembros del Colegio de Psicología, del Colegio de Ingeniería, etcétera, pues ahí ya es específica los datos que requieren, la información que andan buscando, entonces eso lo logran de esa manera. ¿Qué instrumentos utilizan para recolectar esos datos? Pues hay, en términos generales, encuestas, entrevistas por el lado cuantitativo y por el lado cualitativo, pues la vivencia de la persona dentro del medio, que también son observaciones, porque se hacen cuestionamientos o se hacen cuestionarios ya predefinidos para hacer observaciones, ¿verdad? El investigador, por ejemplo, se para en la esquina de una calle y quiere evaluar, por ejemplo, como está viendo cultura, eh, el tipo de vestuario que utilizan las personas. Entonces, él ya tiene definido ahí qué tipo de vestuario y cada vez que mira a una persona, le da un chequecito. Entonces, hace su guía de una observación. Las características que debe tener los instrumentos. Ya veremos que hay 3 características que se necesitan para esto. Lo vamos a ver más adelante. ¿Todas las investigaciones se utilizan los mismos instrumentos? No. ¿Por qué? Porque llevan diferente objetivo. Se busca otra cosa y dependiendo del objetivo, así será el instrumento que se va a utilizar. Los instrumentos que se utilizan para la investigación cuantitativa. Cuestionarios, escala de actitudes, equipos, aparatos y sistemas basados en escalas universales, análisis de indicadores, fórmulas y ecuaciones. Ya cuando ustedes lleven un curso que se llama análisis de estados financieros, ya más adelante se van a dar cuenta de los indicadores y otros. Esto es para los cuantitativos. ¿Cuáles las fases de la construcción? Ustedes tienen ahí en su libro toda esta lista
listar las variables de estudio, eso ya lo hicimos. Identificar los indicadores de las variables también ya los tenemos. Determinar cómo se van a medir o evaluar los indicadores también ya lo hicimos en la operacionalización de la hipótesis o de las variables de la hipótesis. Ahora pues vamos por construir el instrumento, que primero Dios lo vamos a hacer el otro sábado. Definir cómo se codificarán los datos también, realizar la prueba piloto, elaborar la versión final del instrumento, capacitar al personal que se va a hacer cargo de encuestar. Aquí quiero detenerme un poquito porque la idea que nosotros tenemos aquí en Guatemala es que si alguien está haciendo una tesis, que sea él el que vaya a encuestar y no otros. Pero realmente, en términos empresariales, uno es el que tiene la capacidad de análisis y otros se pueden delegar, ¿verdad? ¿Qué se puede delegar en una tesis? Pues se puede delegar que vayan a hacer las encuestas, que se puede delegar a un secretario o una secretaria que typee la información que yo le estoy dando, que la organice, que utilice el estilo APA, ¿verdad? Que tanto les está costando a algunos de ustedes, que algunos no salen de ahí, parecen están patinando ahí, ya van 2, 3 veces que hay observaciones, pero ahí están siempre, que no encuentran el estilo APA, digamos más que todo en las citas bibliográficas y en la bibliografía, en el diseño del párrafo, en el diseño de la carátula, ¿verdad? Entonces, ahí están patinando, pero eso se puede delegar, se le puede delegar a una persona que sea especialista en edición. Obtener autorizaciones, pues lógicamente eso se tiene que hacer porque hay empresas que no sueltan nada no sueltan información si no se les pide autorización. Administrar el instrumento, es decir, estar viendo a ver si va funcionando, si va trabajándose o cuántos faltan, cuántos quedan, etc. Y por último, preparar los datos para análisis, codificar y elaborar las bases de datos. Bueno, todo este es el proceso entonces de elaborar hasta donde nosotros estamos llegando actualmente. Para lo que es la investigación cualitativa, pues hay dos, por ejemplo, entrevistas, grupos de enfoque y otros. Las entrevistas es cuando yo puedo llegar con un video, a tomar un video o a tomar un audio, o puedo hacer grupos y trabajar con ellos un tema. El resultado de ese tema, entonces es el resultado que me va a servir para elaborar mi informe. ¿Quiénes utilizan estos grupos de enfoque? El Congreso de la República, la SAT, por ejemplo, con su gobierno corporativo, con su gobierno de participación del ciudadano, pues ha utilizado esto. Convoca a personas que tienen conocimiento acerca del presupuesto, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en finanzas públicas. Cuando ustedes lleguen a ese curso, de repente todavía están conmigo. Entonces, ahí lo vamos a ver cómo la SAT o el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de su departamento de presupuesto, pues saca a buscar el criterio de la población para elaborar el presupuesto general de la nación. Y para eso, pues convoca a personas especialistas, hace un focus group, que se llama grupos de enfoque, y lo que ahí se analice, al final se termina con hacer un cuestionario, o llenar un cuestionario, o hacer una observación, etcétera, y esas observaciones se toman en cuenta. ¿Qué etapa o qué implica la etapa de recolección de datos? Una vez se selecciona el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, es decir, probabilística o no probabilística, de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, si es que se establecieron, ¿verdad? Porque puede ser que ya vimos en el diseño del problema que se puede dar que no exista hipótesis. ¿Cuándo dijimos que no hay hipótesis? Pues cuando los estudios son exploratorios.
Por ahí tenemos un estudio exploratorio que está viendo los efectos financieros del COVID-19 en una empresa. Ahí se puede, ese no puede llevar hipótesis, puede tener solo trabajar la pregunta de investigación. Y en aquellos descriptivos, o sea, el alcance es descriptivo, tienen que llevar hipótesis aquellos que pronostican una variable. Bueno, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos y variables de las unidades de análisis y o casos, en este caso participantes, grupos, organizaciones, etc. ¿Qué implica esta etapa de recolección de datos? Elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye, primero, o A, cuáles son las fuentes de donde obtendrán los datos. Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán por observaciones o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etc. Aquí hay diferentes diseños de investigación. Puede ser que la unidad de análisis sean personas, puede ser que la unidad de análisis sean producidas por observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy estudiando cuál es la actitud de los contadores públicos y auditores en el proceso de implementación de las normas, por ejemplo. Entonces yo tengo que pararme un día frente a ellos y observar las actitudes que toman mientras se está haciendo el trabajo de implementación. O algunos que tienen tipos de estudio históricos, ¿verdad? Estos históricos, pues lo único que hay que ir a trabajar es ser como rata de laboratorio o de biblioteca, estar en los libros y estar buscando la información. Si alguno podría estar estudiando o proponiendo cuál ha sido la historia de la contabilidad en Guatemala. Entonces, para eso hay que, como es historia, eso está escrito, no se puede ir a hacer una encuesta, un focus group o algo por el estilo, sino únicamente es una investigación documental. B, ¿en dónde se localizan tales fuentes? Hay que estar seguro en dónde están las personas, o dónde están los libros, en dónde está, digamos, el fenómeno. Regularmente es la muestra seleccionada, pero es indispensable definirla con precisión. Cuando preguntaban, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una muestra no aleatoria? Todo eso demanda una planificación bien hecha para que el elemento seleccionado, pues hay que ver si los horarios en que pueden atender al público, hay que ver con quién platicar, hay que ver si necesitan permisos para poder llegar o hacer una cita, por ejemplo, para hacer una entrevista, etcétera. Todo eso se tiene que planificar. C, ¿a través de qué medio o método se va a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que se utilizan en la selección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Y aquí están las 3 características que debe tener un instrumento para la recolección de datos. Que sean confiables, que sean válidos o que tengan validez y que sean objetivos, no que vayan a ser subjetivos. Y una vez recolectadas, de qué forma se va a preparar para que puedan analizarse y responder el planteamiento del problema. En este momento estamos hablando de la codificación de las preguntas. Ok. ¿De dónde se nutre el plan que tenemos que elaborar? De cuatro fases que ya las vimos. La primera son las variables. La variable es una de las situaciones en las que como hay que definirlas bien, y ya están bien definidas, que es parte de lo que trabajamos en la lámina anterior. Estas variables son los conceptos o atributos a medir, contenidos en el planteamiento de hipótesis o directrices del estudio. Entonces aquí, variable. Y ya estamos hablando, por ejemplo, del ejemplo anterior de las cuentas por cobrar.
Entonces, las variables, una de las variables es las cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar se pueden medir. Y como se pueden medir, entonces yo ya la tengo definida, que son 780 y que una muestra es de 258. Luego las definiciones operacionales. La manera como se ha operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas y a su vez resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos. Entonces hay que saber que eso tiene que tener, yo tengo que tener bien definido que esa variable se puede medir, se puede contar, se puede observar, etcétera. La muestra ya la vimos y los recursos disponibles, es decir, si tengo el tiempo y si tengo el apoyo institucional o los recursos económicos necesarios para trabajar. Y aquí les presento un plan, un ejemplo de un plan para obtención de datos. Vamos a suponer que yo tengo un objetivo de investigación. Voy a empezar de ahí para recordar un poquito para aquellos que todavía tienen problemas en plantear su problema. Supongamos que mi objetivo de investigación es analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica de la ciudad de Guatemala durante el año 2020. Ok, aquí si yo comienzo a analizar, no solamente tengo dos variables. ¿Qué de lo que está en el objetivo se puede medir? Se puede medir relación, se puede medir satisfacción de las recompensas, se puede medir el grado de responsabilidad, se puede medir el desarrollo personal, se puede medir confianza en sí mismo y se puede medir la industria farmacéutica. Pero, digamos, si yo quiero hacer un ejemplo de lo que nosotros estamos trabajando hasta hoy, yo tengo que dividir ese objetivo en dos variables. Veamos la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica en la ciudad de Guatemala durante el año 2020? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación? Por lo tanto, la hipótesis que yo voy a hacer para que sea congruente, para que haya coherencia entre el objetivo, la pregunta y la hipótesis, si yo pregunto cuál es la relación entre entonces la hipótesis va a ser la respuesta a esa pregunta. La relación que existe, así empieza, ¿verdad? La relación que existe entre la satisfacción de la recompensa, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica de la ciudad de Guatemala durante el año 2020 es revelada en el clima organizacional de la industria farmacéutica. Entonces aquí ya aparece como un apellido de la industria farmacéutica. Yo ya puedo, en esta hipótesis, yo la puedo dividir en dos variables. La primera variable es clima organizacional de la industria farmacéutica. Y la segunda variable, satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica de la ciudad de Guatemala durante el año 2020. Ahí tengo la otra variable. Pero ambas variables tienen indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? En la primera variable que yo escogí, o yo ya les describí, en la variable el clima organizacional de la industria farmacéutica, lo que puedo medir es el clima organizacional de esa industria farmacéutica. Únicamente a eso me voy a dedicar. No me interesa el clima organizacional de la industria financiera o la industria de bebidas o la industria de, no sé, de cualquier otra. Me interesa el clima organizacional de la industria farmacéutica. ¿Y cuál es el indicador? Clima organizacional. ¿Por qué? Porque ese sí lo puedo medir.
Luego me voy a la otra variable y la otra variable tiene varios indicadores. Satisfacción de las recompensas es uno. Yo puedo medir cuán satisfechas están las personas cuando son recompensadas o no satisfechas. El grado de responsabilidad lo puedo medir en las personas. El desarrollo personal y confianza, el desarrollo personal también se puede medir. Y confianza en sí mismo se puede medir. Entonces, yo en una variable tengo 4 indicadores y en la otra variable tengo un indicador. En total tengo 5 indicadores y yo ya los definí que se pueden medir. Veamos cuál es el plan. El plan es determinar cuáles son las fuentes. Es decir, en dónde están las personas, en dónde está el fenómeno y en dónde puedo recobrar o en dónde puedo lograr la información que requiero para hacer mi análisis. Entonces, yo defino que son los trabajadores de laboratorios farmacéuticos de la ciudad de Guatemala. Es exclusivamente esos. Por lo tanto, yo tendría que ir a lugares donde me pueden decir cuántos laboratorios farmacéuticos hay en la ciudad de Guatemala y cuáles son. Y de esa unidad de análisis yo tengo que escoger a los trabajadores que son los que me van a decir si están satisfechos, si son responsables, si tienen, cuál es su grado de satisfacción. Son ellos los que me tienen que responder. ¿En dónde se localizan? Pues en toda la ciudad de Guatemala. ¿Por medio de qué método se recolectan los datos? Pues voy a hacer una entrevista utilizando un cuestionario que será aplicado por los entrevistadores calificados. Aquí surge un dicho en administración de empresas que se llama zapatero a tus zapatos. A veces le pedimos al investigador que sea él capaz o sea calificado para hacer entrevistas porque él está haciendo esa tesis, esa investigación. Pero no necesariamente es, aquí ya vendemos la idea de que si yo, digamos, no soy tan hábil para hacer entrevistas, para sacar información, pues hay personas que se especifican en eso, que se especializan, que son calificados para hacer entrevistas y no dejan nada. Entonces uno puede contratar entrevistadores calificados para que vayan a recobrar la información que se requiere en el estudio. Y la otra, de qué forma se va a preparar y para qué se pueda analizar. Entonces, hay que preparar la matriz de datos, es decir, cuál va a ser la data, cómo se va a llenar esa matriz de datos. ¿Lo vamos a hacer en Excel o lo vamos a hacer en otro programa o tenemos un programa específico donde nosotros vamos a descargar la información y cuando la queramos analizar nos va a dar una gráfica de pie, una gráfica de barras, nos va a dar una tendencia, nos va a dar una línea, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que preparar. Las variables por unir son satisfacción de las recompensas, ese es un indicador. Grado de responsabilidad es otro indicador. Desarrollo personal, otro indicador. Y confianza en sí mismo, otro indicador. Y lógicamente, pues las definiciones operacionales de cada una de ellas. Y vamos a ver que el clima organizacional es otro de los indicadores y es otra variable, ¿verdad? Que además de ser indicador es variable. Y eso hay cómo medirlo en un cuestionario que se llama CPMT, que lo presenta Hernández Sampieri y Mendoza para trabajar el clima organizacional. Y en la muestra, supongamos que aquí en la muestra nos dio 300 trabajadores. Entonces hay que preparar esa muestra. Son 300 cuestionarios, 300 entrevistas o 300 cuestionarios de observación que hay que elaborar, hay que imprimir o hay que ponerlos en una tablet, etcétera. La verdad es que no tenemos que pasarnos de la muestra. Y los recursos disponibles que son económicos, suficientes tiempo, suficiente espacio y si tenemos el dinero necesario para eso. Bueno,
Medir. ¿Qué es medir? Significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de los objetos y eventos de acuerdo a las reglas. Medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles. Medición y medir, pues es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer y lo definimos en las variables y precisamente en los indicadores. Veamos los requisitos. Con esto vamos a ir finalizando. Requisitos que debe cubrir un instrumento de medición. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales. Primero, que sea confiable. Segundo, que sea válido. Y tercero, que sea objetivo. Entonces, confiabilidad, validez y objetividad. ¿Cuánto desearíamos nosotros que todas las personas sean confiables, veraces y objetivas? Pero Latinoamérica no produce mucha gente confiable, válida o veraz y objetiva. Pero por eso nos cuesta mucho a nosotros trabajar esta recolección de datos. ¿Qué es confiabilidad? Esto, cuando hablamos de confiabilidad en el instrumento de recolección de datos, nos referimos al grado de certeza aplicación repetida al mismo individuo, objetivo o objeto que produce resultados iguales. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indica que hay 22 grados centígrados y un minuto más tarde nos dice que hay 5 grados centígrados y otro minuto más tarde dice que es 40 grados centígrados, digamos en términos de 5 minutos, nos dio 3 medidas pues muy diferenciadas, ¿no? 22 grados en el primero, bueno, digamos que aquí en Guatemala pues es normal que esté en 22, pero de pronto nos dice 5 grados centígrados, ya tenemos escarcha en la cabeza. Y en el otro minuto, 40, ya estamos pero deshidratados. Entonces, ese termómetro no es confiable. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado con respecto al instrumento que vamos a elaborar. Porque puede hacer que una persona, cuando yo le pase el instrumento, me diga, mire, me diga, por ejemplo, si yo estoy investigando, agarremos el ejemplo que venimos manejando, 780 cuentas por cobrar. Y yo voy a preguntar el nivel de ingreso, o sea, mi objetivo es determinar la capacidad de pago que tiene la persona que es deudora. Y una de las preguntas que yo le voy a hacer va a ser más o menos cuánto gana. Y le damos un rango de un quetzal al salario mínimo sería, digamos, 3.500, vamos a poner redondado. Y el otro rango es de 3.500 a 25.000. Y el otro rango es de 25.000 a 100.000. Entonces, estamos evaluando que el primer rango no concuerda con el segundo rango porque está de 3.500 a 25.000. Y yo ando buscando determinar la capacidad de pago que tiene. Entonces, si yo digo de 3.500 a 25.000, el rango es demasiado alto. Por lo tanto, en determinado momento la respuesta no va a ser confiable. ¿Por qué? Porque nos puede decir, sí, estoy en el rango de 3.500 a 25.000. Ok, pero lo que gana es 3.501. Y yo puedo elaborar mi análisis y decir, no, él gana 25.000. La diferencia entre 3.500 hasta 25.000 para calificar la capacidad de pago de una persona es demasiada. Entonces, ahí el instrumento deja de ser confiable. ¿Por qué? Porque podemos poner que sí tiene capacidad de pago, tiene 25.000 de ingreso y solo nos debe 10.000 quetzales, etcétera. Cualquier cosa.
Bien, entonces tenemos confiabilidad, grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿verdad? ¿Cómo aceptamos un termómetro? Pues nos dice que está a 22 grados, pero más tarde está a 23 y en la noche está a 21, por ejemplo, ¿no? Ok, validez. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria, ¿verdad? Entonces, aquí es válido cuando se va a medir lo que se va a medir. Validez, grado en que un instrumento en verdad mide las variables que se busca medir. Es decir, hay encuestas, ustedes tal vez lo han vivido, que le ponen un objetivo y el objetivo es otro. Póngame ejemplo, Lick. Ok. Digamos que mi objetivo es ver cuántas personas habitan en una colonia. Y si tienen, digamos, yo puedo ponerlo válido, digamos, en un instrumento que ese es mi objetivo. Pero mi objetivo no es ese, es otro. Entonces resulta que en lugar de andar buscando lo que realmente quiero buscar, si es una investigación válida, porque digamos depende de los objetivos, el objetivo es otro, entonces mi objetivo es, yo le voy a hacer preguntas, hacerle cualquier otra pregunta, pero mi objetivo es ver, digamos, cómo está vestido, qué clase de muebles tiene en su casa si tan solo me permite abrir su puerta, si tiene vehículo de lujo o no, etcétera. Entonces ya viene la validez, ya no es, yo ando buscando otras. Por ejemplo, aquí dice, si mi objetivo es medir la inteligencia, el IQ de las personas, no lo voy a hacer con la memoria. Es cierto, la memoria es parte del IQ, pero no es eso realmente lo que ando buscando. Entonces, para eso se necesita la validez. Y esto se logra a través de la encuesta piloto que se va a hacer. La objetividad, lo más difícil, ¿verdad? Para lograr. Particularmente en el caso de las ciencias sociales, en ciertas ocasiones se alcanza mediante el consenso. Este es el problema. Por eso, para hacer una investigación se necesita que los instrumentos sean vistos por varias personas. Para eso también es la prueba piloto, para ver el grado de objetividad que tiene. Al tratarse de cuestiones físicas, las percepciones pueden compartirse. Este es, por ejemplo, dice la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que el agua del mar contiene sal. Bueno, y los rayos del sol queman. Pero en temas que tienen que ver con la conducta humana, como los valores, las atribuciones, las emociones, el consenso aquí es más complejo. Imaginémonos, por ejemplo, 10 observadores deben ver una película y calificarla como muy violenta, neutral, poco violenta, nada violenta. 3 personas indican que es muy violenta, 3 que es violenta y 4 la evalúan como neutral. Entonces la pregunta es, ¿qué tan violenta es la película? Resulta entonces difícil determinar la objetividad. Entonces, ¿qué es objetividad? El instrumento se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican o interpretan. Entonces, ¿cómo eliminamos nosotros la objetividad en un instrumento? A través del consenso. Si yo le pregunto a otros compañeros, mira, yo con esta pregunta quiero lograr que me indiquen si tienen capacidad de pago. Ok, en mis variables yo tengo que definir que al nivel de la deuda que tienen los de las cuentas por cobrar, tengo que definir cuál debería ser el ingreso
mínimo que la persona debe de tener para evaluar su capacidad de pago. Y por ejemplo, aquí tiene que ayudarme la estadística. Yo agarro los 780 clientes, busco su saldo al día de hoy y defino cuál es el promedio de deuda que existe. Yo puedo decir, bueno, el promedio de deuda es, digamos, o de pago mensual, por ejemplo, ¿verdad? Solo para hacer el ejemplo. El promedio de pago mensual que me tienen que dar o que tienen que venir a depositar es de 500. 500 mensuales tienen que venir en promedio, ¿verdad? Unos más, unos 1000, otros 40, otros, etcétera. Pero en promedio son 500. Ese promedio me tiene que ayudar a mí para evaluar cuál sería la capacidad de pago que tendría que tener. Es decir, si la persona cuando yo voy a encuestarla me dice, mire, yo gano 3,000 quetzales. Entonces uno evalúa, bueno, yo solo necesito que me pague 500 promedio. Ok, de esos 3,500, ¿cuántos son gastos fijos? ¿Cuántos son gastos variables? ¿Qué otras deudas tiene? Y al final, pues determinar, mire, a usted le queda libre, le quedan 300 quetzales. Y en promedio son 500. Entonces yo ya califico la capacidad de pago. Es decir, pero esto que yo hice lo tiene que validar otras personas. ¿Quiénes más? Puede ser el gerente financiero, si estoy bien en ese criterio que estoy tomando. Puede ser el contador para ver si el criterio que yo estoy tomando está bien. Puede ser un experto en materia de finanzas o de cobros para que me diga si vean todo lo que lleva la objetividad para que pueda tener objetividad un instrumento de recoger datos. Ok, como ya pasaron el examen, pues ya no hay problema con esto. Así que yo voy a dejar de grabar y ustedes me dicen